El senador del PPD y actual vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, llamó a tener un candidato único para el bloque de PPD-PS, el socialismo democrático. Queremos hablar de este tema, además, por supuesto, de la polémica a propósito de la entrevista al senador Quintana. Estamos junto con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. Los saludamos, le damos la bienvenida al Canal 24 Horas. Diputados, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder conversar contigo a esta hora. Igualmente, diputado, partamos por lo dicho del senador Quintana. No solo decía esto del antisemitismo, me gustaría una posición suya frente al respecto, sino que dice que muchas veces los niños de Gaza no son cuidados por sus padres, que los ocupan como escudo humano. Primero, una primera aproximación, esto es una entrevista un poco más larga en una radio donde él desliza estos dichos, pero evidentemente es una frase no solo polémica y que ha sido rechazada por la comunidad palestina en nuestro país, sino que además contraviene lo que es la política del Estado, no del gobierno, del Estado de Chile en el conflicto en Medio Oriente. Mira, efectivamente las declaraciones desafortunadas y alejadas de principios básicos de humanidad del senador Quintana nos han sorprendido a todos. Porque la postura del Estado de Chile, tal cual tú señalas, no solamente este gobierno, el presidente Piñera, de la presidenta Sí, Bachelet, claro. del presidente Lago, etcétera, ha sido permanentemente bregar porque el problema de Medio Oriente, el problema de Palestina tenga una solución pacífica en base a dos estados y el reconocimiento de estos dos estados. Cuestión que se arrastra por muchos años. Pero lo que hoy día ocurre en Gaza en particular y lo que está sucediendo en Cisjordania es de uno de los ataques más violentos y violaciones permanentes a los derechos humanos que hemos visto en casi lo largo de la historia de Chile. Han muerto cerca de 60.000 personas. Los ataques de genocidio que hoy día está liderando el primer ministro Netanyahu en Gaza hablan de una falta de humanidad que pudiera uno hacer un símil con lo que les tocó vivir al mismo pueblo judío a través del genocidio que le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial con Hitler de premier en Alemania. Entonces estamos hablando de situaciones que van más allá de una mera declaración. Él está haciendo una afirmación que además es muy está diciendo que, o sea, estamos hablando de una falta de humanidad porque dice que, ¿sabe qué? Son los padres los que ponen como escudo humano a sus hijos. Pero si las noticias y hoy día con la facilidad que tenemos las comunicaciones demuestran cómo son atacados hospitales, personal civil, mujeres, hombres, sin discriminación alguno. Lo que ocurre hoy día en Gaza es un genocidio como con todas sus letras y además visto hoy día en 3D en cada una de las pantallas de no solamente de nuestro país, sino que de todo el mundo, y que un senador de la República, presidente de uno de los partidos más importantes con los cuales nosotros somos supuestamente aliados, venga y desconozca lo que está ocurriendo en Gaza y además desconozca y contradiga la postura del Estado de Chile, me parece de una gravedad que no habíamos tenido presente con anterioridad. ¿Y usted qué ve detrás de esto? Porque uno podría pensar que es una declaración liviana, una declaración que puede estar a lo mejor fundamentada en prejuicios o en ignorancia, en el correcto sentido del término, de ignorar lo que está ocurriendo al interior de la Franja de Gaza, que es un territorio de muy difícil acceso, incluso para los medios. Son pocos los medios que... De hecho, en este mismo conflicto, solamente la única vez que entró medio de prensa fue acompañado del ejército de Israel y eran medios que en ese sentido no tenían ningún tipo de libertad de movimiento. Lo otro han sido registros desde los propios gazatíes. ¿Qué hay detrás de estos dichos del senador Quintana, que además dice que el gobierno de Chile ha promovido el antisemitismo? Que es una cuestión que va un paso más allá, porque cuestiona al actuar del mandatario, diciendo que promueve de alguna manera un odio hacia el pueblo de Israel. Mira, no he logrado comprender y no he tenido ningún tipo de comunicación con el senador Quintana respecto a cuáles son las razones de sus dichos. Tanto la candidata Carolina Toá como el mismo PPD se ha desmarcado Sí, absolutamente sí, de la los dichos directiva del del PPD sacó senador un comunicado Quintana. donde se desmarcan completamente. Inmediatamente, que son opiniones personales, pero que una persona con el nivel de autoridad que tiene el senador Quintana haga una afirmación de estas características acusando al Estado de Chile de antisemitismo, que es una tontera, Es una porque hoy política, día no perdón, es el que antisemitismo es una política de odio. absolutamente, ¿ya? Y sin reconocer que además los palestinos también son semitas, pero ¿para qué Bueno, nos sí, vamos a meter ese es un problema. con Sí, ese proceso de discusión? Exacto. claro, se entiende Pero, un odio pero dirigido hacia el pueblo entiende de Israel en lo concreto, claro. hacia el pueblo de Israel lo que está tratando de señalar. Pero el señalar eso hoy día, conociendo lo que ocurre
Es que, en definitiva, pareciera que tiene ideas bastante sesgadas o está intentando hacer algún punto, algún guiño hacia el embajador de Israel o hacia el gobierno de Netanyahu, porque uno no entiende por qué una persona se podría colocar bajo ese prisma, bajo esa lógica. Yo en lo Ahora, particular, sobre todo con un senador, presidente de un sí. partido, yo hubiera esperado una actitud mucho más prudente, sobre todo con un conflicto que no es de hoy día. Además, teniendo en cuenta que una gran cantidad de población chilena, de hecho, de la diáspora palestina, uno de los países que tiene mayor cantidad de descendientes palestinos Es son nuestro país. palestinos chilenos. Bueno, también la comunidad Entonces, judía es muy importante en nuestro país, hay que decirlo. también Pero señor diputado, perdón, déjeme llevarlo a un plano más local, porque si el presidente del partido, si el senador Quintana piensa eso, y ustedes se declaran un partido hermano, bueno, esa hermandad es bien relativa porque así es, su candidata presidencial, me imagino que es Paulina Abano y su candidata presidencial, ¿no? Ya, su efectivamente. candidata presidencial considera que el PPD no es un partido hermano. Ella lo dijo así, ha sido muy duro. Y así como a otros partidos del oficialismo, porque se les emplaza, por ejemplo, al Partido Comunista y a Janet Jara se le dice, ay, no hay dictadura en Cuba, ay, no hay dictadura en Venezuela, y se tienen que pronunciar, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la política chilena? Tiene que ver con definiciones fundamentales de lo que usted considera que es el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la democracia, etcétera, en países del continente, como los que le estoy citando, Venezuela y Cuba, y también, por supuesto, cuando uno habla de si hay genocidio en Gaza o no hay, y todo lo que eso significa. ¿Qué tan difícil es tener una mirada común cuando el presidente del PPD, que tiene a su candidata, que es Carolina Toá, piensa que el Estado de Chile es antisemita y que en Palestina los padres y las madres usan a sus hijos como escudo humano? Es difícil tener una Mira, política común en derecho internacional con esa mirada. claramente dificulta cualquier tipo de relación, sobre todo con casos tan graves como los que tú acabas de reseñar. ¿Ya? Y me admira porque en definitiva no habíamos escuchado en ninguna oportunidad, incluso con los más fervientes cercanos al gobierno de Israel, ¿ya? Al interior del Congreso Nacional y en la política nacional, que hayan intentado señalar las afirmaciones que puso sobre la mesa el senador Quintana. Por lo tanto, es un hecho que todavía no logramos comprender. La comunidad palestina sacó un comunicado público, varios senadores, varios Sí. parlamentarios han puesto su postura también respecto a esto y están esperando de que el senador Quintana dé explicaciones claras respecto a las afirmaciones que él ha hecho. Porque esto no dice relación incluso con ser antisemita, antiisraelí y menos antijudío. Esto dice relación con humanidad. Y cuando tú sabes que efectivamente en Gaza han asesinado más de 60.000 personas, su gran mayoría niños, mujeres, adultos mayores, es que o tu humanidad ha sido socavada de manera importante o bien no estás interiorizado respecto de los conflictos más largos en la historia de la humanidad y hoy día uno de los más cruentos. Bueno, se ha tratado de obtener una declaración del señor Quintana, todavía no ha sido posible. Yo imagino que él va a tratar de tener alguna visión próximamente. Diputado, vamos, si le parece, a las primarias, porque ahí ustedes han tenido un veranito de San Juan, vamos a decir, ustedes el oficialismo, una semana y media donde toda la atención estuvo en la vereda del frente con los errores en el comando de, bueno, ahora hay comando, en la candidatura de Limatei. Ahora tiene comando, tiene jefe de campaña y se supone que va a haber un diseño de mayor orden. Pero la candidata de su partido, la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del partido, no está marcando en las encuestas. Primero, desde un punto de vista de la competitividad natural que tiene que tener un candidato, ¿cómo lo mira usted? Que la candidata de su partido, el Partido Socialista, un partido histórico de nuestro país que ha tenido presidentes de la República, en fin, marque un punto o no marque. ¿Eso no es una señal de alerta? ¿No hay preocupación al interior del partido? Que en la primaria Mira, claro. terminen, no tengo idea, que en la primaria de 6 candidatos terminen últimos o penúltimos. Mira, claramente nos preocupa y nos está ocupando el hecho de que estemos en esos niveles en la encuesta que han salido. Pero tampoco es algo que nos sorprenda. Recién el Partido Socialista tomó una definición respecto a la candidatura de manera mayoritaria al interior del Pleno del Comité Central, si no fue unánime, hace 2 semanas atrás. Y recién hace Disculpe dos que le semanas interrumpa, pero atrás, cuando Carolina Toá dejó el gobierno, en una semana subió a 5 o 6 puntos de inmediato. Porque se le sí, pero exigía. ya, A Carolina Toá se le sí, exigía, le decía, oye, como mientras está viendo allá, hay que demostrar en la cancha. Y en la encuesta
no ha logrado flotar mucho más allá de eso, hay que decirlo. Pero ella Sí, logró aparecer marcando y hasta que rompió Janet Jara y Gonzalo Vinter en bastante menor medida, sí, pero ella se ha mantenido en esos rangos, pero Paulina Novoa no ha subido del punto. sí, sí, pero digamos las cosas como son también. Ella ya se venía perfilando como Sí. candidata presidencial desde el momento que ejerció el Ministerio del Interior. No es algo que a la ciudadanía le haya sorprendido. Y ella era candidata En los presidencial. Lo que hechos, dice sucede es usted. que en los hechos era candidata. Ujú. Si en definitiva el momento cuando ella iba a dejar el gobierno era lo que estaba en discusión. Pero ella desde antes de dejar el gobierno ya todo el mundo sabía que era candidata Ya, presidencial. pero En internamente nuestro en el partido, caso, me imagino yo, diputado, disculpe, que en el partido también hay, tienden a decir, bueno, veamos, porque en la cancha se ven los gallos, no en otro lado. Y ya usted tiene candidata, la presidenta del partido ha generado tensión con el PPD, usted no vamos a ocultar ese hecho. Tendría que empezar a marcar en la encuesta, porque si no, ¿qué sentido tiene llevar adelante una candidatura si ni en las primarias marca? Porque la gracia de mira, la primaria es levantar un liderazgo que después compita en la presidencia, pues esto no es para tener un nombre en es una lo papeleta. que hoy día es lo que estamos desarrollando a través de toda nuestra orgánica en todas las regiones del país, efectivamente empezar a trabajar en serio en pos de hacer una propuesta concreta al país. Ayer, de hecho, hubo una reunión importante con más de 500 personas en todo el país, militantes del Partido Socialista, con el cual se está comenzando a desarrollar el despliegue de campaña, porque creemos que Ujú. vamos a superar las cifras que hoy día nos entregan las diferentes encuestas y confiamos que el aparato territorial que tiene el Partido Socialista, que es muy fuerte, en definitiva demuestre que vamos a ir subiendo esos números, que es lo que al final del día esperamos, porque nadie quiere presentar una candidatura testimonial. Nosotros presentamos una candidatura porque efectivamente creemos que tenemos una posición y una visión del país y queremos transformar esa visión en una figura presidencial potente que logre ganar no solamente las primarias, sino que además la Diputado, presidencial. ¿y cuánto debilita esa opción el hecho de que voces tan relevantes del Partido Socialista como algunos expresidentes del partido, Osvaldo Andrade entre ellos, o senador en ejercicio como el senador Insulza, derechamente no tengan a Paulina Bodanovich como su candidata? Ellos han dicho que es un error levantar una candidatura, digamos, dos candidaturas dentro del socialismo democrático y que lo lógico sería ir detrás de una candidata y en este sentido sería Carolina Toá, que si bien no está liderando encuesta alguna, está mejor posicionada que Paulina Bodanovich. Es un hecho de la causa. ¿Eso Mira, debilita la candidatura de Paulina Bodanovich, me imagino yo? claramente no es lo óptimo. Hubiéramos esperado que, sobre todo después de la resolución del Comité Central, donde ambos estuvieron presentes, el- la postura común y el discurso común de cada uno de los militantes vaya en el sentido de respaldar la candidatura de Paulina Bodanovich. Y lamento que efectivamente se mantengan estos cuestionamientos en la pública y no hayan sido capaces de defender o haber puesto este punto en el momento en que se discutió. Perdón, El Partido no lo Socialista en defendieron particular. en la interna? No, no, porque lo que Ah, es que eso es señaló el distinto, porque ellos han presidente. dicho que en la interna... Pero perdona, hay hasta una carta firmada por cuatro expresidentes de partido. Sí, pero eso fue previo a la discusión en el Pleno del Comité Central. En el Pleno del Comité Central, el ex ministro Andrade, ex presidente de mi partido, lo que señaló era que era importante que efectivamente el partido tomara una definición, pero que el momento en el cual se estaba tomando, él consideraba que era poco prudente, que era bueno esperar un par de semanas para tomar una decisión que en definitiva representa el sentir socialista. Esa fue la postura que él manifestó en el Pleno del Comité Central. Yo estaba ahí presente, entonces por eso conozco muy bien. Y las únicas posturas que se mostraron no en contra de la candidatura, sino que fue de postergar y mandatar a la mesa para que ésta tomara una decisión, fue la del Osvaldo. El senador Insulza, curiosamente, no intervino en este proceso de discusión. Entonces, uno lo que espera es que aquellas personas que son militantes de un partido respeten la democracia interna del partido al cual ellos militan. Y yo ahí esperaría que con la fuerza que tiene Osvaldo en particular y con la experiencia, se sume con esas ganas y ese esfuerzo para poder avanzar en una candidatura que efectivamente sea competitiva. La decisión hoy día del Partido Socialista está adoptada. El Pleno del Comité Central es soberano y hoy día podríamos revocar esa decisión por dos vías, nada más. Una, un nuevo Pleno del Comité Central que determine que no vamos a llevar candidata
a las primarias, cuestión que veo muy difícil. Y segundo, que sea la misma candidata la que en su foro interno ponga el cargo de Ahora, exposición y ella determine no ser candidata, cuestión que también veo muy difícil. Por lo tanto, yo espero, y la decisión que el partido ha adoptado y que yo soy parte de esa decisión, que en definitiva demos una pelea como corresponde en diputado, este proceso primaria. Pero al final del día, y con esto sí que sí. termino, lo No, no, por importante favor. es que como oficialismo, nosotros sí estamos con reglas súper claras respecto a cómo debemos definir quién va a representar a nuestro sector en la presidencial. Y el que gane, vamos a estar todos allí. Ya, Cuestión que pero, no diputado, con un sucede sentido, en la otra vereda. pero con un sentido de realidad, y se lo pregunto, además por una cuestión del sentido que tiene ir a una primaria. Vlado Mirosevic marcaba un punto, fue el primero en ser candidato y el primero en bajarse. Primero que el partido no está constituido a todo el país, no tenía las firmas, en fin. Es una bajada entre voluntaria y obligada por los hechos, pero se bajó. Los radicales miraron y no había candidatos, esa es la verdad. Dentro del Partido Radical no había nadie que estuviera liderando encuesta alguna ni intención de voto. Y en el Partido Socialista fue un poco con force, porque dentro del Partido Socialista había voces disidentes. La misma Paulina Bodanovich en este espacio y en otro espacio, en radio, en fin, había dicho que no tenía ganas, que sí, que dependía de una decisión del partido. Y no es un liderazgo que esté convocando. Entonces, yo me imagino que más allá de la decisión del Comité Central del Partido y de la propia senadora, hay un sentido de realidad de ver si está corriendo o no está corriendo la candidata. Y en la práctica, en los hechos, no está corriendo, a menos que las encuestas de pasado mañana, del día domingo, muestren una cosa completamente distinta y yo tenga que tragarme todas estas palabras. Creo que no está corriendo. No parece ser que esté liderando encuesta alguna. Uno diría que dentro del oficialismo está Jara, Winter, Toá, con distintos niveles de adhesión, todos muy bajos por lo demás, pero ahí está la pelea. Y en un plano bastante más rezagado Mulet, que también marca poco, se lo hemos preguntado al mismo, con el respeto debido, también está marcando un punto, pero es una decisión del Partido Regionalista, de la Federación Regionalista Verde Social, y la candidata de ustedes que incluso en alguna encuesta no aparece. Le pregunto nuevamente con el sentido de realidad. ¿Llevar una candidatura que lo está marcando por llevarla no debilita las opciones del socialismo democrático? Yo diría que no. Yo diría que no, en definitiva, porque además lo que hoy día tratamos de representar es poner sobre la mesa y sobre Ya. la discusión lo que el Partido Socialista quiere representarle al país, la propuesta que el Partido Socialista. Y el Partido Socialista se ha marginado en dos ocasiones en los últimos tiempos de llevar candidato presidencial. Y creo que no corresponde tampoco que el principal partido o uno de los principales partidos del oficialismo, el principal partido del socialismo democrático, se cercene. Ex antes de llevar adelante una propuesta presidencial. Las propuestas presidenciales y los liderazgos se van construyendo y creo que recién se ha tomado una Ya. decisión que me parece tardía. Yo creo que el partido en eso sí demoramos en llevar adelante la decisión que se tomó en el último pleno del Comité Central, pudimos haberlo hecho antes. Pero estoy confiado de que efectivamente las encuestas, que son hoy día el instrumento que va Sí, por marcando y supuesto. va mostrando lo que ocurre, Le puede en gustar o no, definitiva pero nos cuando, favorezca. cuando las encuestas son buenas, uno las valida y cuando son malas, también las tiene que Así validar. es, Ya, y así es. perdón, como esto no está escrito en piedra, ¿no? No son los mandamientos entregados, no están escritos en piedra, si esto de aquí a un par de semanas sigue siendo el mismo el escenario, ¿no hay que analizarlo? Mire, yo creo que efectivamente habría que analizar lo que es lo que ocurre. ¿Y Insisto, ese recién horizonte de estamos tiempo que le calentando. planteo yo, le parece razonable? No soy yo quien va a determinar Pero ese puede tener una horizonte de opinión, tiempo. por supuesto. Yo espero que efectivamente en el más breve plazo posible, efectivamente estemos marcando la encuesta y que el despliegue territorial, y estoy muy confiado en el despliegue territorial que el Partido Socialista hoy día está desarrollando, porque eso puede marcar una diferencia también respecto a cómo empieza a mostrarse Paulina en los diferentes foros. Paulina, te insisto, recién asume Sí, una entiendo. candidatura presidencial hace un par de semanas atrás, un poquito menos diría yo, y esperamos que empiece el despliegue con mucha fuerza y veamos lo que ocurre. Y nos quedamos atentos a aquello, diputado. Le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchas gracias, que tengan una buena jornada también. Chao. Chao, chao.